Agricultura al Día. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Agricultura al Día, el magazine del campo colombiano. Y este será un programa distinto y muy especial. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ha realizado una serie de acuerdos con distintas asociaciones de productores, agremiaciones o núcleos de campesinos en diferentes lugares del país. Y directamente, o a través de cada una de sus entidades adscritas y vinculadas, ha venido cumpliendo al pie de la letra tales pactos. ¿Cierto, Giovanni? Claro que sí. Sí. Por eso el señor ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, y las cabezas de tales entidades están hoy con nosotros para contarles con detalle cómo han sido el resultado, en qué van los procesos y cuánto tiempo se necesita para que cada uno de estos compromisos se vuelva una realidad. Para el equipo de trabajo del Ministerio de Agricultura es muy grato dirigirse a los colombianos, a las personas que viven en el campo, para mostrarles qué hemos hecho durante estos 9 meses y qué se ha hecho en el Gobierno Nacional desde el 2013, fecha en que se suscribieron aproximadamente 201 acuerdos en distintas zonas de Colombia. De esos 201 acuerdos, 129 le correspondieron al Ministerio de Agricultura. Hemos hecho un esfuerzo importante por el cumplimiento de esos acuerdos. Algunos puntos no se han podido cumplir por requerimientos legales, porque están en trámite en este momento, o porque simplemente era imposible cumplirlos, y cuando se suscribieron los acuerdos de buena fe, se pensó que se podía cumplir sin problema. Así que queremos explicarle a quienes estuvieron en esas discusiones y a todas las personas que viven en el campo, este equipo de trabajo que conforma el Ministerio de Agricultura, qué ha hecho para hacer realidad el sueño de tener un nuevo amanecer en el campo colombiano, en convertir la crisis que estaba viviendo el campo en una oportunidad de crecimiento, de mejoramiento de su gente, la oportunidad que deben tener los campesinos de tener una mejor vida. Siembre plantas aromáticas en casa como albahaca, perejil y romero. Se adaptan muy bien a todo tipo de suelos y condiciones. Ya regresamos con Agricultura al Día. Seguimos con Agricultura al Día. Gracias a que el kiwi contiene vitamina C, fibra, potasio y antioxidantes, se convierte en un alimento protector contra enfermedades respiratorias. Una de las necesidades más importantes del campo colombiano y de su gente era el tema del acceso al crédito. La gente se queja por no tener acceso al crédito. Así que empezamos con el gerente del Banco Agrario para que nos cuente qué es el FONSA, en qué consistió y cómo benefició a cuánta gente. Así es, ministro. Nosotros en el Banco Agrario tuvimos un total de 57 compromisos. Es muy importante resaltar que a raíz de las manifestaciones del 2013, al banco le quedaron 18 compromisos. 18 compromisos hoy están cumplidos al 100%, pero como parte de su estrategia y de su política por el sector rural, nos ha puesto tareas adicionales bajo el marco de pares y bajo el marco de lo que usted considera se debe hacer por el sector agropecuario. En esas tareas venimos trabajando fuertemente. De las 22 tareas que nos quedaron de pares, hemos cumplido 16, y de las 17 tareas específicas que usted nos dejó, ya tenemos cumplidas 10, venimos trabajando en las otras 7. Con el caso de FONSA, que es uno de los acuerdos cumplidos de las solicitudes que salieron a partir del año 2013, es un programa muy exitoso en el cual el 94% de las obligaciones fueron ejecutadas y cubiertas por el Banco Agrario. Estamos hablando de 67.000 productores que fueron atendidos directamente por el Banco Agrario y que hoy ya están al día y en sus cuentas no tienen ningún tipo de obligación. Muy bien, entonces en el tema del Banco Agrario, y aquí nace un segundo tema, que es lo que se llama el ICR, lo que maneja Finagro, las líneas especiales de Finagro de acceso a un crédito que tiene unas condiciones muy favorables para los productores. Ahí nace otro tema que se llama el PRAN, y queremos preguntarle al doctor Dusan, presidente de Finagro, que nos explique qué se ha hecho en estos temas, cómo hemos avanzado desde el 2013 y cuáles son las cifras que muestra Finagro hoy en beneficio del campo colombiano. Doctor Dusan. Sí, ministro. Adicional a lo planteado por Francisco sobre el FONSA, hay que agregar que se logró la ley para ampliar las causales de acceso al FONSA para aquellos que tenían dificultades en caídas severas de precios.
y se hizo todo este programa masivo comprando esa cartera. En cuanto al FONSA antiguo y al PRAN, se logró ampliar el plazo por un año más para aquellos deudores que pudieran acercarse y lograr los beneficios que allí se establecieron. Igualmente, como usted lo mencionaba, las líneas especiales de crédito, que son muy importantes, son subsidios a la tasa de interés en los créditos, especialmente para cultivos de ciclo corto, que da una tasa de interés de TF más 1 en el caso de pequeños productores, de TF más 2 en el caso de medianos productores, y adicionalmente se aumentó considerablemente el incentivo a la capitalización rural, casi el 60% se incrementó con respecto al año anterior. Este año tenemos 348.500 millones de pesos para ICR. Es un subsidio también ligado al crédito, donde el incentivo significa 30% para pequeños productores y 15% para medianos productores. Para terminar, doctor Cruz, ¿por qué no nos cuenta y le cuenta a la gente qué es lo que hace la entidad que usted dirige y cómo ha impactado positivamente a nuestra población campesina en Colombia? Bueno, la fiduciaria es filial del Banco Agrario. En esa medida establece a nivel nacional un apoyo al crédito que el banco otorga. Particularmente ha sido destacada la presencia de esquemas fiduciarios frente a pequeños productores en Nariño, en el departamento del Tolima, en el departamento de Santander. Y fundamentalmente, ¿qué es lo que busca el esquema fiduciario? Que se disminuya la siniestralidad en relación con el pago de los créditos de esos pequeños productores. También a nivel de la fiduciaria estamos incentivando, y esto lo conoce el señor ministro porque ha sido su directriz, el fomento a la cultura del ahorro, no solamente a la cultura del crédito, aprovechando la presencia que tiene el banco en todas las regiones del país. Y es finalmente un capítulo importante el Fondo de Inversión Forestal que la fiduciaria ha administrado en los últimos 7 años. Finagro fue el inversionista institucional principal, y en esa medida se han beneficiado poblaciones en el departamento del Sucre, en el departamento del Bolívar, con generación de empleo, con desarrollo en plantaciones forestales comerciales. Muy bien, un tema que no maneja directamente el ministerio, pero cuyas políticas han podido demostrar que podemos incrementar los ingresos al productor, es el tema de los precios de los productos. Y por eso nos acompaña hoy el señor gerente de Corabastos, Mauricio Parra. Mauricio, ¿por qué no le cuentas un poco a quienes están en la casa pendientes de sacar sus cosechas, cómo se han comportado los precios de nuestros productos en Colombia? El precio del producto es algo determinante para la canasta familiar y para los productores que en un momento dado están invirtiendo y tienen unos costos de producción establecidos para cualquier producto. Ha sido una preocupación del señor ministro desde su llegada al ministerio este tema, el precio del producto, el poder coadyuvar con el campesino para que él sea una persona que siempre esté pensando en ganancia y no siempre pensando en pérdida. Ha sido un trabajo fuerte que se ha venido realizando, y a través de algunos eventos como los agroencuentros que lidera el señor ministro, la corporación ha descentralizado esa operación comercial buscando unir al productor y al consumidor y al comerciante para poder dar un estándar, una base al precio de los productos como tal. Porque hay unos factores determinantes que son extrínsecos y que se salen de las manos de cualquiera de nosotros, como son de que el producto esté o no en cosecha, de que la movilidad o la llegada del producto dependa de vías y otra cantidad de situaciones, pero lo que buscamos nosotros al menos es que entre ese comerciante y ese productor se pueda llegar a unos acuerdos donde la calidad va a determinar el precio. Bien, pasamos entonces a otro tema. Discusión fuerte, el tema de las semillas, la protección de las semillas nacionales, el uso o no de semillas transgénicas de las multinacionales, la aplicación de la resolución 970 en el ICA. Juan Lucas, ¿por qué no nos cuenta en qué consiste el plan semillas y todo lo que se está haciendo en investigación para el tema de las semillas en Colombia? Bueno, ministro, resulta que el tema de semillas en el país, aparte de unas muy pocas especies, la mayoría híbridos, maíz, arroz, etcétera, casi todo lo que maneja el agricultor son semillas a las cuales el Estado, el Ministerio de Agricultura, Corpoica, no tocaba hace muchísimos años. El plan semilla justamente busca resolver el tema de unas 16 especies, más de 121 variedades que tradicionalmente ha venido manejando el productor, para que con sus asociaciones en sus regiones logremos elevar los estándares, la calidad de esa semilla
y que las mismas asociaciones empiecen a circular y a comercializar semilla seleccionada. Consuma jugos y licuados de frutas y verduras recién preparados. Son excelente fuente de vitaminas y minerales. Ya regresamos con Agricultura al Día. Seguimos con Agricultura al Día. Consuma pescado 2 o 3 veces a la semana. Le aportan nutrientes esenciales que su organismo requiere. Otro tema de las discusiones de esos acuerdos fue el tema relacionado con las dificultades que se presentan en el campo colombiano por el conflicto, llamámoslo, de intereses entre una tierra que tiene vocación agrícola y otras que tienen vocación, por ejemplo, minera. Aquí está el director de la entidad que se encarga del ordenamiento de esa tierra. Así que, ¿por qué no nos cuentan en ese tema cómo vamos y los avances que tenemos en nuestro mapa de intervención o posible intervención de vías terciarias y cómo estas vías pueden beneficiar al productor? Felipe, por favor. Muchas gracias. Pues señor ministro, en este sentido la UPRA tiene un desafío enorme como una entidad estratégica que debe orientar precisamente la formulación de políticas para que se focalicen, en función de una planificación del ordenamiento y la gestión del territorio para usos agropecuarios. Hemos trabajado intensamente para ofrecer al Ministerio y las entidades adscritas principalmente en el tema de la focalización y el establecimiento de plantaciones forestales con fines comerciales, un mapa que identifica esas zonas aptas y que tiene en cuenta, además de la vocación, cuáles son esos requisitos técnicos, físicos, ambientales, económicos y sociales para definir en qué zonas del país deberíamos establecer esos núcleos para el desarrollo de plantaciones forestales. Ese método, la metodología, la forma de hacerlo nos ha permitido también desarrollar lo mismo para otros cultivos forestales no comerciales como son el caucho, el cacao y la palma, muy de la mano con los gremios. Asimismo, ejercicios importantes para focalizar y orientar las inversiones de nuestro gremio y cada uno de los gremios en el sector avícola, acuícola, pesquero, un conjunto de hortofrutícolas muy importantes y un caso muy especial para la papa y en alguna plan piloto que estamos desarrollando con una cervecera muy importante, la reconversión a cebada. Continuamos entonces con que en este ministerio definimos que pasábamos de la habladera a la sembradera, es decir, las realidades concretas, cómo estamos ayudando a la gente en el campo. Y ahí le voy a pedir el favor a la directora de la CCI que nos cuente cómo, a cuántas personas, a cuántas organizaciones venimos ayudando, cómo hemos ido dando acceso a pesar de las dificultades normales que se presentan, porque la ley, señores, hay que cumplirla. Así que, ¿por qué no nos cuentan desde la CCI cómo hemos venido dando ese contexto para pasar de la habladera a la sembradera? Doctora Adriana Senior. Ministro, pues yo creo que son muy buenas noticias porque anoche terminamos de firmar más de 400 convenios con las organizaciones de productores y con los alcaldes municipales también. Esto es una ayuda para más de 38.000 pequeños productores que están asociados y que vienen a tener una oportunidad de inversión en, pues digamos, en su infraestructura, también en su línea productiva, ampliar sus áreas de cultivo y tiene un acompañamiento que es lo más importante y es que nuestros productores beneficiados van a empezar con unos indicadores ya de productividad y de competitividad que es la línea del Pacto Agrario. Entonces, pues yo pienso que como cumplimiento de los compromisos del 2013, cabe destacar que no solamente está el Pacto Agrario, sino que el Ministerio ha invertido en el fortalecimiento de capacidades productivas. Hemos acompañado a las mujeres rurales que están organizadas, a los jóvenes y a las organizaciones que, como bien dice el ministro, pues es una realidad que las que cumplen, cumplen. Igual es Pacto Agrario, no podemos saltarnos nada de eso y nosotros somos una entidad que es aliada del Ministerio de Agricultura y que ha venido ejecutando estos programas en favor de nuestros productores y que cada vez se da una línea, digamos, creciente en la inversión de recursos. Digamos que uno ve la evolución del 2013, 2014 al 2015 y ha habido mayor inversión para los pequeños productores. Adicionalmente a eso, por Pacto Agrario, temas de vivienda rural, temas de generación de empleo, proyectos productivos y acceso a tierras, representa que más de 900 municipios de todo Colombia
tuvieron acceso a alguno de los programas del Pacto Agrario. Los que no tuvieron acceso fue porque no cumplieron los requisitos legales y porque llegar a habilitarlos en las condiciones en que estaban sus proyectos era un delito, por eso no lo podíamos hacer. Y hablando de acceso a tierras, parte del trabajo que hemos hecho en las regiones, descentralización, pares, etcétera, lo hemos hecho con el acompañamiento del INCODER, que ha aterrizado en la región, que ha permitido tener un contacto directo con los productores. Doctor Rey Ariel Borbón, cuéntenos qué hemos hecho para beneficiar a la gente desde INCODER, qué hemos suscrito ya, cómo va a ser la descentralización de los recursos de la entidad que usted dirige. Sí, ministro, a partir de su orientación de articular todos los esfuerzos del INCODER, primero con los programas del Ministerio y las demás entidades, y luego con las gobernaciones y las entidades territoriales, el INCODER este año, en esa estrategia que usted le denominó pares, efectivamente a la fecha tenemos, en materia de proyectos productivos, ministro, tenemos 32 convenios suscritos, quiere decir que con la totalidad de los departamentos de Colombia hemos suscrito los convenios, el último con San Andrés Islas, vamos a llegar a casi 10.000 productores en Colombia con una inversión de 60.000 millones de pesos en ese tema de articular todos los recursos del INCODER con el Ministerio y las entidades regionales. La segunda línea, ministro, en materia de riego, que es una necesidad sentida en todo el país, especialmente en el norte de Colombia y en aquellas regiones donde hoy día está impactando fuertemente la sequía. Acabamos de suscribir convenios por más de 40.000 millones de pesos en alianza con el Ministerio, las gobernaciones y corporaciones autónomas regionales. Vamos a llegar a 12.000 familias campesinas beneficiadas y más o menos en términos de hectáreas, impactadas en materia de riego, vamos a llegar a 85.000 hectáreas. Otro de los temas de discusión, el tema del contrabando, cómo se tenía que controlar el contrabando, las dificultades del contrabando técnico, las dificultades, señalaba la gente, de la falta de control del ICA en los productos que ingresaban al país. El ICA tiene la palabra. Así es, ministro. Departamentos como Arauca, Cesar, Guajira y norte de Santander, donde el flagelo del contrabando venía golpeando a los productores nacionales, hemos adelantado unos operativos importantes conjuntamente con la Policía Fiscal y Aduanera y con la DIAN, lo que nos ha permitido minimizar ese impacto negativo en el ingreso de animales, por ejemplo, provenientes de los países vecinos. Eso, además de poner en riesgo el estatus sanitario del país, golpea de manera contundente la economía de los productores rurales del campo colombiano. Vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir trabajando de manera conjunta con estas entidades, la Policía Fiscal y Aduanera y con la DIAN, adelantando estos operativos. Va a ser muy difícil acabar el contrabando, pero por lo pronto vamos a estar muy atentos y dando estos golpes que minimizan ese impacto negativo. Y otro tema muy importante es el tema de los fertilizantes, a donde nos han dado muy duro, especialmente a mí, porque le solicité a las empresas que producen y distribuyen fertilizantes en Colombia. 2 empresas manejan el 80% del mercado, que si era posible antes de diciembre disminuir los costos de los fertilizantes. No fue posible. Y como yo había anunciado ese plazo, con la posibilidad de una disminución hasta, ojalá, del 30%, y no fue posible, tuvimos que acudir a uno de nuestros aliados más importantes, que la gente ni siquiera conocía, que formaba parte del Ministerio de Agricultura, que es la empresa Becol. ¿Cómo accede uno al fertilizante que trajimos desde Rusia? ¿Cómo fue el proceso? ¿Y qué es Becol? Aquí está su presidente. Por supuesto, ministro. Nosotros recibimos oportunamente el mensaje del Gobierno Nacional y en particular del Ministerio de Agricultura de la reducción de costos, y uno de los insumos de mayor importancia dentro de esa reducción de costos eran los fertilizantes. Fue así como iniciamos contacto con la empresa productora más grande, o una de las más grandes del mundo, la empresa Fosagro, y adquirimos 20.000 toneladas de triple 15 más 11 de azufre, un producto diferenciado que se utiliza casi en todos los cultivos que se siembran en el territorio nacional. Y el pasado lunes 15 de junio llegó el barco Albatros con las 20.000 toneladas en granel y hemos iniciado el proceso, toda la logística para el empaque y almacenamiento en las bodegas. Ese producto lo vamos a vender
en Santa Marta, en cantidades mínimas de 35 toneladas, y estamos haciendo un llamado a todos los gremios, asociaciones, productores, para que accedan, para que tengan ese producto pues a disposición, que ya está, o lo adquieran ya, porque ya está a disposición. Mañana terminamos el desembarque. Ahí hay un ahorro significativo, como lo ha anunciado el ministro. Nosotros lo vamos a vender a 57.500 pesos el bulto. 400.000 bultos que están a disposición de todos los productores colombianos. Muy bien, como ustedes ven, vamos cumpliendo, vamos avanzando en el sector y sobre todo vamos haciendo cosas que nadie se había atrevido a hacer, como esta de importar directamente los fertilizantes. Necesitamos un poco más de optimismo. Es triste lo que ha sufrido el sector, pero no podemos seguir pensando o en negativo o que no vamos a ser capaces, porque hemos demostrado en estos días que sí somos capaces de transformar el campo en Colombia. Y hablando de ello, tal vez una de las leyes más importantes en la que he tenido el honor de participar fue la aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Y como estamos pasando de la habladera a la sembradera, quisiéramos preguntarle al doctor Ricardo Sabogal cuáles son los avances del sector. Usted comentó algo hace un momento, dijo, los precios de los fertilizantes nos decían que no se podían bajar, que era imposible, y demostró que sí se pueden bajar. También nos dijeron no es posible restituir tierras en el país, y lo estamos haciendo. Aquí la tierra se la habían robado toda la vida a los campesinos humildes. Y el presidente Juan Manuel Santos dijo, eso no va a seguir siendo así y voy a empezar a devolverle la tierra a los campesinos. Y por eso esa ley tan importante de restitución de tierras, que es la que está permitiendo que miles de campesinos recuperen la tierra que les fue arrebatada por el conflicto. Ministro, hoy, cada día, 5 campesinos recuperan la tierra que les fue arrebatada. Y eso no ocurría antes. Y algo muy importante, lo que comentó el presidente hace unos días, es la primera cuota del posconflicto. En aquellas zonas donde antes un actor armado, jefe guerrillero o jefe paramilitar decidía la propiedad de la tierra, ahora eso no está ocurriendo. Lo hacen los jueces de la República. Hoy, un juez de la República es quien dice a quién le corresponde la tierra. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Otto es un vallecaucano que está encargado hace pocos meses, tal vez el más nuevo del equipo después del doctor Duzán, es el doctor Otto. Es la esperanza del sector pesquero y de acuicultura, de piscicultura en Colombia. Otto, cuéntenos, ¿qué ha hecho? ¿Cómo van los avances de un sector en el que no teníamos absolutamente nada concreto para mostrar? ¿Qué puede mostrar usted en temas de sanidad? Explique qué pasó en la represa de Betania y qué avances ha tenido usted en proyectos productivos con la gente del Pacífico, que me interesa mucho, y de los departamentos del Atlántico. ¿Cómo podemos convertir la proteína del pescado en el sustituto ideal para que nuestros niños en las zonas rurales coman proteína, que es fundamental para el desarrollo de sus cerebros? Así que, Otto, tiene usted la palabra. Señor ministro, el balance de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca y el impacto que está haciendo frente al país en el sector pesquero y acuícola ha consistido básicamente en fomentar y desarrollar la actividad pesquera y acuícola desde una forma responsable, sustentable y sostenible, buscando con esto que nuestros pequeños, medianos y grandes empresarios tengan todas las herramientas necesarias para que puedan hacer su labor a cabalidad, que es fomentar empleo, contribuir a la seguridad alimentaria y ojalá darle riqueza no a pocos, sino a muchos colombianos. Esto se hace teniendo como estrategia el ordenamiento pesquero, sustitución de artes y aparejos, que se les dan gratuitamente a los pescadores de pequeñas podríamos decirlo, empresas con pocas capacidades económicas, y a los empresarios el acompañamiento tecnológico que les permite avanzar cada día más para que sus productos y sus productos lleguen a diferentes mercados, incluso a bajos precios y sean competitivos a nivel nacional e internacional. En Betania hemos empezado un proceso de ordenamiento. Se dio un fenómeno de sobrecarga. La carga autorizada para el embalse, para la represa, eran de 22.000 toneladas y se están produciendo 60.000, lo que ha llevado a que las condiciones medioambientales de la represa sean malas y ha causado una mortalidad. ¿Qué se hizo desde la autoridad? Establecer las condiciones normativas en las cuales ellos deben de fundamentarse
para regularse y volver la capacidad a la normalidad total? Muy bien, y por mi parte quiero decir que cuando llegué al Ministerio de Agricultura, llegué con la firme convicción de cambiar las cosas hacia bien. Estaba convencido de que con un buen equipo lo podíamos hacer y vamos obteniendo unos resultados. No es fácil solucionar todos los problemas en 9 meses y la gente a veces, sobre todo la oposición, que quiere aprovechar las dificultades del sector para hacer política con el sector. No, la política pública la estamos haciendo nosotros con este equipo de trabajo. Por eso hemos logrado, en los primeros meses del año, en los 3 primeros meses, se generaron en el sector agropecuario, por primera vez en años, 193.000 empleos generados en este sector. Y el otro dato importante es que en estos primeros 3 meses hubo un crecimiento en el volumen de exportaciones de Colombia en el sector agropecuario. O sea, venimos siendo elementos fundamentales jalonando una economía. Yo soy consciente de que tenemos dificultades, de que no se pueden resolver los problemas todos en 9 meses, pero créanme que vamos por buen camino. Es como un arado. Queremos volcar la situación del campo hacia el positivismo. Y en eso necesitamos la ayuda de ustedes. No podemos seguir siempre diciendo o pensando que todo está mal y que nada se puede arreglar. Así que seguimos trabajando y seguiremos trabajando los días y las horas que sean necesarios para beneficiar a nuestra población objeto, que es los colombianos en el sector rural.